Decía James Bond que para su cóctel favorito era mejor mezclado y no agitado. Pues bien, esta tontuna de frase sirve perfectamente para introducir el modelo que tenemos hoy en nuestro canal, en AutoScout24, en esta primera toma de contacto. ¿Y de qué modelo me refiero? Pues al Arkana. ¿Y quién es el Arkana? Pues el nuevo SUV coupé de Renault, un modelo en el que la firma francesa tiene puestas muchas esperanzas, sobre todo a nivel comercial. De hecho, no en vano espera que se sitúe dentro del top 5 e incluso adquiera ese estatus para entrar en el top 3 de ventas de la marca. ¿Lo conseguirá? Pues me voy a dejar de enrollar aquí delante del coche y os lo vamos a mostrar en detalle por fuera, por dentro y sobre todo cómo va dinámicamente. Así que vamos a comenzar. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bueno, como vamos muy pillados de tiempo en esta primera toma de contacto, quiero que veáis directamente el diseño exterior de una de las partes que más definen al vehículo y que es la línea lateral. La segunda parte que en realidad define al vehículo es la zaga que ahora os enseñaré. No quiero dejar pasar el frontal, que adquiere pues la nueva imagen, la nueva firma, la nueva cara de Renault, con los típicos faros en forma de C, con tecnología LED y sobre todo con un frontal muy prominente y muy robusto, muy característico de la firma Gala. Pero ya, yendo al lateral, lo que veis que es una línea muy deportiva, sobre todo enfatizada, como veis, por esta caída del techo de la que ahora os hablaré, en un vehículo cuyas proporciones se sitúan entre medias del Koleos y del Kadjar. No en vano tenemos una longitud de 4,57 metros, de ahí que se sitúe justo entre medias de estos dos sub, uno compacto y otro medio. Tenemos tres niveles de acabado: Intense, Zen y el RS Line, que es el que viste a esta unidad y que aporta unos toques un poquito más deportivos. Tenemos en este caso llantas de 18 pulgadas, parte de 17, tenemos elementos deportivos como son los paragolpes, como os cuento, estas llantas en lacado negro, la línea lateral también un poquito más robusta, los marcos de las ventanillas en negro, los retrovisores en negro, mucho paquete negro para afianzar ese toque deportivo en un modelo, en una versión RS Line que aporta pues ese toque un poquito más emocionante. Un detalle que me gusta sobre todo de esta línea lateral muy deportiva y la verdad que entra por los ojos, no parece que sea un voladizo que han añadido por ejemplo a un Kadjar, pues es sobre todo esa figura de crossover, de SUV, porque es un SUV, con una altura libre al suelo de 20 centímetros, que está muy bien. ¿Cuáles son los rivales de este coche? Pues podríamos empezar a enumerar sobre todo modelos premium como el Q3, Sportback, el X4 e incluso el GLC Coupé, pero por precio, que ya os lo diré luego, se van. Ahora mismo, en lo que es el segmento generalista, no hay prácticamente ningún modelo que aporte esta silueta lateral, más allá quizá, aunque Citroën no le guste, del C4, del nuevo C4, que quizá podría ser lo más parecido a este Arkana, aunque es un poquito más pequeño. Y si lo vemos en su zaga, que como os digo es la segunda parte más representativa, vemos cómo el trabajo ejercido por el equipo de diseño francés pues ha dado sus frutos. No os voy a engañar, la verdad es que es una parte muy vistosa. Como os decía a lo mejor al principio, es una mezcla entre lo que podría ser un Kadjar o un Captur, porque esconde un secretito del que ahora os hablaré cuando conduzcamos, con la línea de aquel Laguna Coupé que se estrenó hace casi más de una década y que, bueno, pues a mí me gustó mucho, a mí me enamoró ese Laguna Coupé a nivel estético. En este caso sigue manteniendo rasgos estéticos propios de la marca, como son los faros conectados por una moldura, por un catadióptrico que, bueno, pues se separa justo en el logo central. Pero moviéndome, la verdad es que lo que aporta a esta zaga es muchísima robustez, quizá enfatizada por ese acabado RS Line, en el que tenemos paragolpes específicos con tomas de escape falsas. ¿Qué vamos a hacer?
pero con una apariencia mucho más deportiva y con un embellecedor aquí, haciendo de las veces de alerón en negro, siguiendo esa línea del acabado deportivo. La luneta tiene una superficie bastante amplia, aunque en realidad la de visión se queda acortada pues en casi 10 centímetros en cada lado y por arriba y por abajo. Sí es cierto que por lo poco que le hemos conducido de momento no aporta un grado negativo a la visibilidad el hecho de que esta luneta en realidad sea un poquito más pequeña. Como veis, enfatizada esta anchura, de hecho mide 1,58 metros de alto, para un modelo que sobre todo llama la atención viéndolo por detrás. Pero al final me estoy enrollando, así que vamos a ver cómo es por dentro este Arkana. Bueno, pues situados ya en el puesto de conducción de este Arkana, lo que vemos sobre todo es, vamos a ser aquí sí muy breves, porque en esencia se trata del mismo puesto de conducción que hemos visto en los nuevos Clio y en los nuevos Captur. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque, como os decía antes, el secreto que guarda este Arkana es que se sostiene sobre la misma plataforma CMF-B que esos modelos, y no sobre la plataforma sobre la que se sostiene el Kadjar, que sería la misma que el Qashqai, aunque sí es cierto que el nuevo Qashqai acaba de emplear una nueva plataforma desarrollada por la alianza Nissan-Renault, pero que en este caso no es la que emplea el Arkana. El Arkana tiene la misma base que esos Captur y Clio, y como os digo. Y eso pues se ve en un puesto de conducción también bien rematado, en el que tenemos elementos pues ya conocidos, como el cuadro de instrumentos digital o sobre todo la pantalla de 9,3 pulgadas en disposición vertical, con bueno, pues un funcionamiento, la verdad es que bastante intuitivo en lo que se refiere a ir por los diferentes menús, a alternar las diferentes pantallas. No he podido moverme ahora porque estaba apagado el coche, el sistema multimedia, pero bueno, pues tenemos una rapidez muy buena. Justo por debajo tenemos los mandos de la climatización, comunes a todos los Renault de nueva factura. Y en este caso, a diferencia, por ejemplo, del Captur y del Clio, tenemos la caja de cambios quizás situada en un nivel un poquito inferior al que nos tenían acostumbrados en los dos modelos del segmento B. Por lo demás, un detalle que me ha gustado mucho son las molduras con efecto de fibra de carbono específicas de este acabado RS Line. Y poco más, porque lo que os digo, no quiero ser muy pesado con este puesto de conducción, porque en realidad lo tenemos ya conocido del Captur y del Clio. Lo realmente interesante, acompañadme, porque es la zona trasera. Una zona trasera que, como veis, pues está determinada principalmente por una excelente batalla. Son más de 2,71 metros de batalla y eso reporta sobre todo en un espacio, sobre todo para las piernas, bastante bueno. Tenemos más de un palmo con el asiento del conductor colocado para mi posición. Recordad que yo mido 1,79 metros de alto y tengo pues más de un palmo de hueco para las rodillas. Pero realmente lo importante de este coche es el acceso. Si no habéis estado atentos, veis que se accede de manera confortable. La apertura de la puerta es casi de 90 grados y el marco, aunque justo decrece en esta posición, de ahí que tenga un diseño un poquito coupé, la verdad es que, bueno, no tienes que estar demasiado atento para no darte con el marco. Una vez dentro, pues me sobra prácticamente más de un puño con respecto al techo, y eso que nuestra unidad no monta techo solar, lo cual está bien y aumenta un poquito esa altura. En cuanto a anchura, pues tenemos un túnel central poco voluminoso, lo cual nos permite incluso acomodar a 3 adultos. Sí es cierto que la posición del ocupante central es un poquito más incómoda, pero es lo que se destila en este segmento. Vuelvo a una posición más confortable y hay detalles que me gustan.
Las puertas están bien rematadas, tenemos dos puertos USB de tipo normal y una toma de 12 voltios, tenemos salidas de aireación, tenemos redecillas para guardar pues, el móvil, revistas o incluso algún que otro enser, y los huecos de las puertas quizás son un poquito más pequeños, pero en líneas generales la amplitud que se destila y que desprende esta zona trasera es bastante buena. Además, la ventana tiene una muy buena superficie, lo cual eso permite que entre bastante luminosidad. Y pues siguiendo con el diseño RS Line, tenemos molduras en imitación de fibra de carbono en los paneles de las puertas, y el tapizado de los asientos os tengo que decir que es de cuero en esta unidad, con ribeteados, con bordados en rojo y en blanco que le aportan ese toque picantón. Pero hay un último elemento que es el maletero, que también destaca. Acompañadme. Porque uno de los puntos favorables y muy fuertes de este Arkana también, como os decía, a nivel de habitabilidad, es el maletero. Accedemos a él mediante un portón de apertura manual, como veis, pero quizás ese punto es un poco mejorable, pero con una boca de carga gigantesca, con una apertura bastante buena, casi unos 90 más o menos, llega al portón, que da lugar a un cofre de, ojo, 513 litros, 513 litros. El Kadjar tiene 472. Ahora, eso sí, en los Arkana híbridos, como es este caso, ya os he adelantado qué versión estoy conduciendo, tenemos un hueco de 480 litros, que aún así siguen siendo 8 litros más que el Kadjar, lo cual le sitúa como una alternativa muy modular, como una alternativa, pues la verdad es que muy a tener en cuenta. Y eso lo acompaña además de un hueco muy regular, te podemos guardar y organizar la carga pues con facilidad. Sí es cierto que echamos en falta, ojo, algún gancho para colgar o algunas argollas para poder sujetar con redes nuestra carga, pero como habéis visto tenemos una bandeja que se puede colocar en dos posiciones, y en la inferior es en la que tendríamos pues esos 480 litros. Tenemos los triángulos y no hay rueda de repuesto, tenemos kit antipinchazos. Pero bueno, más allá de esos detallitos que quizás son mejorables, la verdad es que tenemos un hueco muy amplio con una boca de carga muy grande, como os digo, situado a una buena altura del suelo. No resulta difícil, parece, cargar objetos en este maletero, y con quizá algunos puntos mejorables, pero teniendo en cuenta que hablamos de un SUV de línea Coupe, tener 513 litros de maletero en las versiones microhíbridas y 480 litros en esta híbrida, la verdad es que le sitúa muy en lo alto de su categoría, una categoría que prácticamente ha creado él, como os digo. Pero, aparte de esos detallitos mejorables, pues ofrece un muy buen espacio. Y ahora ya sí que sí, le hemos visto por fuera, le hemos visto por dentro, y vamos a lo que os interesa, saber cómo va este Arkana híbrido, el Arkana E-Tech. Así que me pongo ya a conducir. Vamos a ver. Como os decía, ya estamos conduciendo el Arkana E-Tech, un apellido que, como sabéis, corresponde ya en Renault con las versiones híbridas. En este caso hay que matizar muy bien que es el full hybrid, el híbrido completo, el autorrecargable, como lo queráis llamar, y no es el microhíbrido. Y es que el Arkana también parte con una versión microhíbrida de 140 caballos gasolina, con una tecnología microhíbrida de 12 voltios. Pero en este caso Renault nos ha convocado hoy a probar el E-Tech. Y podría estar hablándoos muchísimo rato de cómo es este sistema autorrecargable, heredado, derivado de la Fórmula 1, pero mi compañero y amigo Rubén Fidalgo ya os lo explicó en profundidad cuando probó el Clio E-Tech. Y es que básicamente es el mismo sistema que probó mi compi, y del que os dejamos la prueba pues por aquí arriba. La tendréis y podéis pinchar y conocer mucho más en profundidad cómo es este sistema E-Tech revolucionario para la marca y también para el sector, para el segmento, principalmente por esa caja de cambios que emplea la tecnología, en este caso sí derivada de la Fórmula 1, y que gracias a la combinación de diferentes parámetros y de diferentes relaciones permite tener una caja de cambios, por así decirlo, de 15 relaciones, en la que los 5 primeras relaciones o marchas, para no hablar mucho de relaciones, corresponden o permiten mover al sistema, al motor de gasolina. Las 6 siguientes, las 4 siguientes permiten hacer uso del motor eléctrico,
o de los motores eléctricos, y el resto de combinaciones, pues hasta llegar a 15 sería pues la más efectiva para siempre tener el menor gasto de combustible. Pero como os digo, para no liaros demasiado, si queréis saber toda la información, os vais a la prueba de Rubén en el Clio E-Tech y tenéis toda. Aquí en este caso os voy a hablar de cómo va con este Arkana. Pues la verdad es que el funcionamiento ahora mismo estamos un poquito realizando una circulación un poco más urbana, porque es la ruta que nos ha propuesto en este caso Renault para sacarle todo el jugo a este sistema. Y es que Renault nos dice que podemos incluso circular durante el 80% del trayecto en modo 100% eléctrico. Bueno, quizás es una afirmación un poco positiva, pero sí es cierto que, al igual que en el Clio E-Tech, este sistema prioriza mucho el uso del motor eléctrico principal, porque este sistema tiene dos motores eléctricos. Uno que funciona como impulsor y otro que está colocado en la caja de cambios, pues como motor de arranque, para ayudar a activar el motor de gasolina, que es un 1.6 atmosférico de 91 caballos. Os tengo que decir que, a diferencia, por ejemplo, del Clio, este Arkana E-Tech genera una potencia ligeramente superior. En el Clio son 140 caballos de potencia conjunta y en este Arkana tenemos casi 145 caballos al cambio. Pero lo más impresionante es el gasto homologado que cifra y que está registrado en 4,9 litros a los 100. Me gustaría poder hablaros a lo mejor de un consumo mucho más fiable, mucho más fidedigno en esta primera toma de contacto, pero como os digo, estamos yendo muy a matacaballo y no podemos realizar pues una conducción muy amplia para deciros el gasto medio real. Sí es cierto que os puedo decir que, alternando en ciudad y sobre todo carretera secundaria o autovía, no autopista, pues hemos estado en torno a los 5,5 litros, algunas veces más cercanos a 6, lo cual sigue siendo un muy buen registro para este Arkana E-Tech. Y no hay que olvidar que esta tecnología híbrida nos permite también tener en el parabrisas la etiqueta Eco de la DGT, aunque en este caso ese sello quizá pierde un poco de lógica, teniendo esas versiones microhíbridas de las que os hablaba. Unas versiones microhíbridas a la que posteriormente se va a unir, aparte de la de 140 caballos, uno de 160 caballos. Pero quedándonos en este Arkana E-Tech, como habéis visto, he estado durante 30 segundos más o menos parado, y lo que he hecho, aparte de que el motor es prácticamente, pues eso, se desconecta, cuando he iniciado la marcha, lo que ha hecho es moverse principalmente con el modo eléctrico. Ahora bien, si quiero forzar el modo eléctrico, lo mejor para este coche sin duda es moverse en modo automático. Modo automático en el sentido de que dejar al sistema que sea él el que vaya eligiendo la mecánica más óptima para cada estilo o cada situación de conducción. Pero si queremos forzar el sistema eléctrico, tenemos un botón aquí debajo de la pantalla que pone EV y que nos permite pues tener esa circulación 100% eléctrica. Si nos moviéramos única y exclusivamente con este motor eléctrico, tendríamos una autonomía más o menos, dada la batería, de unos 3 kilómetros y nos podríamos mover como unos 60 kilómetros por hora aproximadamente, aunque luego ya cuando nos movamos por inercia, como va a ser el caso ahora, si dosificamos bien el acelerador, la verdad es que podemos movernos incluso a velocidades altas con el motor eléctrico, lo cual eso permite reducir el consumo bastante y acercarnos a esos 4,9 litros de gasto homologado. Pero en marcha, lo que vemos sobre todo y lo que estoy percibiendo ahora que aumentamos un poquito más la velocidad es sobre todo una calidad de rodadura muy elevada, y eso ya lo habíamos visto en el Clio. Sí es cierto que cuando aceleramos a fondo, la caja de cambios da la sensación de tener un funcionamiento muy del estilo de los convertidores de par, en el que se revoluciona demasiado y no parece avanzar, pero es mucho más silenciosa que esos CVTs de los que os menciono, y de hecho es bastante más eficiente y bastante más efectiva, sobre todo a tenor de lo que nos dice en este caso Renault. En el apartado dinámico,
he empezado a grabar en urbano y he querido moverme pues en un contexto un poquito más interurbano, pero también me ha dado tiempo a salir ligeramente por una carreterita de curvas, y lo que os tengo que decir es que el tacto de este Arcana difiere incluso a nivel positivo de los Clio y de los Captur, que ya gracias a esa plataforma CMF-B de la que os hablaba, tenían pues un chasis bastante más rígido, bastante más ágil de lo que eran pues el Clio anterior y ni que os digo el Captur. En este Arcana, quizás sea por ese ancho de vías mayor, por esa batalla también ligeramente mayor, le hemos notado como un coche un poquito más aplomado que lo que serían sus hermanos de plataforma. Y eso la verdad es que, unido a esta versión RS Line que tiene... Renault no nos ha confirmado cuánto, pero nos ha dicho que tiene el tarado de los amortiguadores un pelín más firmes que un Arcana Intense o un Arcana Zen. Sí es cierto que le notamos un pelín duro, pero no es para nada incómodo. La verdad es que la calidad de rodadura de este coche es muy alta, y sobre todo también la insonorización, determinada en este caso por un sistema híbrido bastante eficiente, como os digo. Pero hay un detalle también que me ha gustado mucho, y es el tacto de la dirección. No llega a tener ese tacto ya artificial de muchos de los Renault del pasado, pero bueno, quizá nos gustaría que fuera un poquito más directa, un poquito más informativa, pero para curvear durante una jornada tranquila de primavera como la que es en la que estamos ahora, pues la verdad es que es una dirección bastante agradable. Y poquito más os tengo que contar de este Arcana E-Tech, más allá de que también, para que os hagáis una idea, lógicamente está dotado de todos los asistentes a la conducción que podáis imaginaros, entre los que están la velocidad de crucero adaptativa, frena de emergencia automática en ciudad, detector de ángulo muerto, bueno, todo, detector, asistente activo de alerta de mantenimiento de carril, lo cual nos permite tener incluso un nivel de autonomía, un nivel de conducción autónoma 2. Quiero, antes de despedirme, que veáis cómo no se filtra, aunque yo lo estoy escuchando, en la cámara probablemente no lo estéis escuchando, cómo se oye un poquito más esa caja de cambios cuando aceleramos bruscamente, pero la verdad es que os tengo que decir que rectifico con lo que había dicho. No había pegado muchos acelerones hasta ahora, y la sensación de movimiento sí tiene relación con ese sonido. Quizás un poquito desagradable ese sonido, pero el empuje es bastante bueno. Hay un detalle que no me ha gustado, y es que no tengo más que 3 modos de conducción, que bueno, podríamos pasar por ellos. Ya tenemos el MySense, que sería como el individual, configuración del modo actual, y en el que puedo variar pues la dirección, el cuadro de instrumentos y las luces. No puedo variar ese tarado de la suspensión, no tiene suspensión adaptativa. Pero luego tengo otros 2 sistemas, o sea, otros 2 programas de conducción más, que me gustaría que tuviera uno intermedio. Eso también le pasaba al Clio y le pasaba al Captur, que fuera uno un poco más confortable. Tenemos 2, quizá ese, el modo confortable lo suple con el modo Eco para ahorrar un poquito más. Tengo en el modo Sport, en el que circulo ahora, en el que además de cambiar el cuadro de instrumentos, pues la reacción del coche es mucho más reactiva, valga la redundancia, enfocada un poquito más a esa conducción, pues más de necesitar tener más prestaciones justo en el momento indicado. Aquí se nota más la caja de cambios. Aquí están todos los motores trabajando conjuntamente, y ya he dejado de acelerar, pero la caja de cambios se sigue escuchando, y eso incide directamente en el confort de marcha. Ya ha cambiado a la relación que él haya creído oportuno, y si vuelvo a acelerar, vuelve a colarse ese sonido como... Bueno, quizá es un poquito menos confortable de lo que cabríamos esperar, pero la verdad es que sí tiene bastante relación con el empuje que ofrece el coche, y es pues bastante fidedigno. Luego tenemos el último programa de conducción, que es el Eco, en el que todo eso desaparece porque está enfocado a una conducción. De hecho, se nota una pérdida de potencia bastante palpable. Está enfocado pues a ahorrar combustible. He disparado ahora mismo el gasto, estoy en más de 7 litros por hacer este juego de programas, pero os tengo que decir que la realidad es que nos podemos mover fácilmente 5 litros y medio, 6 litros, lo cual está muy bien.
Y nada más, seguramente me dejé algo, pero como vamos a Matacaballo os pido perdón. Esperaremos a tenerlo quizá el coche ya en unidad de pruebas, para tenerlo con más tranquilidad una semana y analizar detalles que a mí se me hayan escapado, pero los que no se me van a escapar son los precios, así que voy a contaros los últimos detallitos de este Arkana E-Tech. Bueno, pues hasta aquí estas primeras impresiones de conducción del nuevo Arkana y en concreto del nuevo Arkana E-Tech. Lo primero, perdonad si he ido a matacaballo, pero el tiempo apremiaba y bueno, probablemente se me haya quedado algún detalle en el tintero, como por ejemplo que este sistema híbrido, y os lo cuento ahora, no tiene un modo, tiene un modo de selección B que retiene un poquito más la energía cuando conducimos. Entonces, perdonadme si me he dejado algún dato, y de lo que no voy a fallar ahora mismo es al deciros los precios. Y para eso los tengo aquí apuntados, para no tener ningún fallo, y que si estáis interesados en este Arkana, que la verdad es que es un productazo, lo tengo que decir, me ha encantado cómo va este coche, os sepáis cuál es el precio de partida. Para las versiones microhíbridas, el PVP arranca en los 27.080 euros, con descuentos 25.745 euros. Pero si nos vamos a este Arkana E-Tech, en su versión Intense, tenemos un precio de partida de 28.480 euros, que se queda en 27.075 con los descuentos aplicados. Pero es que si queremos apostar por este E-Tech Hybrid con el acabado RS Line, el PVP son 33.200 euros y con descuentos 31.560 euros. Y justo ahora es cuando se calla ese sistema híbrido para que pueda seguir hablando. Y hasta aquí deciros que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho ya, que le deis a like si os ha gustado el vídeo, y de nuevo, perdonadme por ir tan a matacaballo, y que cualquier duda, sugerencia o comentario que os haya surgido y que no os hayamos contado en este vídeo, que nos lo pongáis por aquí abajo, que vamos a estar encantados de contestaros a la mayor brevedad posible. Renault tiene muchos argumentos para pensar que este Arkana se sitúe en su top 3 de ventas por eficiencia, por diseño y por habitabilidad. Para mí esos son los tres pilares fundamentales que definen a este nuevo Arkana. Así que nada, me despido ya. Hasta el siguiente vídeo contacto o vídeo prueba en vuestro canal de motor. Adiós.